Buenas noches a todos nuestros hermanos. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de esta gran entrevista que estamos haciendo, conociendo a nuestros hermanos. Todos los sábados nos estamos conectando a esta misma hora para conocer a alguno de los miembros de nuestra iglesia. Así es que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en primer lugar y también decirles que no se les olvide compartir este link con sus conocidos, con sus amigos, para que otras personas también puedan saber de estos hermanos que tenemos hoy. Bueno, como ustedes ya conocen, estoy como siempre con mi amigo Alejandro Alarcón. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta hora de la noche de este día sábado en esta hermosa entrevista conociendo a nuestros hermanos. Gracias, Valesca, por estar acompañándome en este momento, ser parte del equipo. Y en esta noche tenemos unos invitados, son muy queridos dentro de la iglesia, al igual que todos los que han pasado. Y podemos decir acerca de ellos que son parte de los primeros misioneros que tuvo la iglesia Asamblea de Dios acá en Los Ángeles, enviado a otros pueblos a abrir obra. Imagínate, amigo. Marisa, Sarita. Ustedes ya se están ambientando con ¿quiénes serán? Serán nuestros invitados. Y bueno, sin mayor preámbulo, usted ya sabe en su casa a quién nos referimos. Nuestro hermano Miguel Alarcón y Gloria Espinosa. Amén. Adelante. Este matrimonio que nos ha bendecido. Sean bienvenidos, hermanos. Tomen asiento. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conociendo a nuestros hermanos. Una hermosa instancia para poder conocerles. Yo sé que ustedes son parte de los antiguos dentro de la obra del Señor y de la iglesia, pero sin duda hay hermanos que no lo conocen, los más nuevos quizás, o algunos también de los antiguos que no conocen parte de sus vidas. Entonces, primero que nada queremos, aparte de la bienvenida, que se presenten y escuchar su nombre, su núcleo familiar. Bueno, yo me llamo Gloria Espinosa y... ¿Su edad? ¿Cuántos años tiene? 56 años. 56 años. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4 hijos y 6 nietos. 6 nietos. Sí, 6 nietos. ¿Usted? Mi nombre es Miguel Alarcón. Tengo 2 años. Y esta noche queremos hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, realmente, lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros y en estos 30 y tantos años en el Evangelio. Así que aquí estamos para dispuestos a sus preguntas que quieran hacernos. En primer lugar, darles la bienvenida y dar las gracias por haber aceptado venir a este lugar para ser entrevistado y conocer un poco más de ustedes. Bueno, en algún minuto ustedes igual han contado su testimonio, pero nunca es malo recordar, y si puede, hermana Gloria, contarnos sus inicios en el Evangelio. ¿Cómo fue? Bueno, yo conocí al Señor el año 88. Yo tengo un hermano que él era cristiano. Él fue el que comenzó en el Evangelio. Y él siempre me invitaba a la iglesia, siempre me hablaba de la grandeza, de la misericordia del Señor, del amor del Señor, y me invitaba, pero nunca quise aceptar las invitaciones que él me hacía a los cultos. Pero el Señor permitió que yo tuve mi hija Evelyn. Ella nació después tenía como 2 o 3 meses, nacía, y se me enfermó con una desnutrición, cayó en desnutrición de las más graves. O sea, ella cayó en un estado tan grave que la internaron en Conín, y allí en Conín se me agravó. Debido de la desnutrición, ella le dio una bronconeumonía fulminante. Y recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba en la fábrica Osiris, y una mañana me llama la secretaria y me dice: Gloria, te están llamando de Conín.
Y recuerdo que me llamó la secretaria de Conin y me avisa de que mi hija se estaba muriendo. Ella tiene que venir al tiro, me dijo, porque está grave, en cualquier minuto ella fallece y si ella no está bautizada, me dijo la señorita, puedes conseguir un sacerdote y traerlo porque la niña está muy, muy grave. Y yo recuerdo que en mi angustia me fui a mi casa y recurrí a mi hermano que tantos años me había hablado del amor del Señor. Y yo rehusaba a las invitaciones que él me hacía. Pero ese día llegué a la casa de mi hermano y me habló del Señor, y estaba mi hermana, una de mis hermanas mayores, mi hermana Patricia y mi hermana Maritza. Y ellas comenzaron a hablarme, y cuando mi hermana me hicieron la invitación, yo fui con ella, en mi angustia fui con ella, acepté la invitación. Llegando allá estaba un grupo de hermanos y estaba el pastor Oscar Baró, y oraron. Lo maravilloso que yo recuerdo que el pastor me dijo, el Señor me muestra. Y para mí era todo nuevo, porque yo era católica y todo lo que el pastor me decía, yo tuve una visión y Dios me mostró en la visión: tu hija sentada en la cunita comiendo, tu hija está sana, Dios hizo el milagro, me dijo. Y recuerdo que me abrazó y se despidió de mí, y yo en mi angustia recurrí a un teléfono, llamé y me dicen, ¿sabe? Me dice, su hija, me dice, se recuperó en forma milagrosa y su hija ahora en estos momentos está en la cunita comiendo. Y yo vi la mano de Dios de una forma poderosa obrando en mi hija, que después que poquitas horas antes me habían dicho que se estaba muriendo. Y así fue que conocí al Señor. Un milagro que el Señor hizo en mi hija Evelyn. Dios hace la obra en Evelyn, producto de Dios le muestra al pastor Oscar Baró. Dios usó a este siervo de Dios. Pero de ahí en adelante comienza su vida en el Evangelio. Sola, con su esposo, ¿cómo? Bueno, de ahí pasó poco tiempo que a mi hija la dieron de alta. Y fue tanta mi gratitud y tuve un encuentro con el Señor. Abrí mi corazón a Él y entregué mi vida al gobierno del Señor. Yo le dije, Señor, haga en mi vida todo lo que usted quiere en mi vida, Señor, haga su perfecta voluntad en mi vida. Y comencé a ir, después que mi hija, poquito tiempo después la dieron de alta de Conin, y empezó a recuperar el peso, y fue tan maravilloso lo que Dios hizo en mi hija, que yo con la gratitud comencé a ir al templo con mi hija. Cuando llovía torrencial, a mí no me importaba, yo vivo en Santiago Vera, y en ese lugar era puro pampa, puro campo, y yo cruzaba todo el potrero y no me importaba que lloviera, yo me iba caminando al templo y con mi hija. Pero así comenzó también después mi lucha, porque mi esposo no era convertido, él no conocía al Señor, y ahí comencé una lucha muy grande, porque él me prohibía, y así pasé muchas situaciones muy difíciles, pero le doy gracias al Señor porque Él siempre me fortaleció, siempre me ayudó, me dio el ánimo, me dio la fuerza para yo nunca decaer mi fe, nunca renegué. ¿Por qué ahora, Señor, que te conozco, tengo tantos problemas? Él fue obrando en mi vida y fue fortaleciéndome y enseñándome que yo le doy gracias, Señor, porque Él hizo un milagro en mi vida, en la de mi hija, y después siguió obrando en mi familia. Amén. Hermano Miguel, ¿y cómo fue esa época para usted? Ahora queremos ver del lado suyo, que su esposa había empezado a ir a la iglesia, la sanidad que hizo en su hija. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Qué pasó en usted en ese momento? Vi realmente el milagro que Dios hizo en Evelyn, pero no sabiendo que era un milagro. Recuerdo que Gloria me dijo, bueno, yo ahora voy a seguir al Señor, me dijo, voy a ir a la iglesia. Y yo le dije, ya, anda a la iglesia. Pero yo en aquel tiempo, por supuesto, sin conocer al Señor, nunca me imaginé que iba a ser tanto el fanatismo, por decirlo así, en aquella época. Ella empezó a ir todos los días a la iglesia, porque había culto todos los días. Entonces, el único día que no había culto era el día lunes.
Entonces ella todos los días está en la iglesia, martes reunión de discipulado, oración, testimonio, miércoles las mujeres, jueves nuevamente discipulado, viernes los jóvenes, sábado reunión general y domingo el culto general. Realmente era todos los días. Y empezamos a tener problemas por eso, porque yo no imaginé que iba a ser todos los días. Entonces, bueno, empezamos a tener dificultades, problemas graves. Un día la fui a buscar curado a la iglesia, mi esposa. Y entré al templo, me acuerdo en aquel entonces la iglesia llena, y yo entré a buscar a mi esposa y me dejaron entrar curado a la iglesia. Y pasé adelante en mi curadera y empecé, le tomé el micrófono a la persona que estaba hablando adelante y le dije: ustedes no tienen que adorar a su Dios, todo es mentira, tienen que adorarme a mí, yo soy el diablo, le decía en parte, curado. Y además que mi esposa tiene algo con el pastor, porque como todos los días en la iglesia. Entonces, recuerdo esa vez que el pastor le dijo a unos hermanos que oraran por mí. Y ellos empezaron a orar por mí. Y saben que en mi curadera en ese tiempo yo sentía que algo me tiraba al suelo, pero yo me resistí, por supuesto. Y después el pastor dijo: ya ahora sáquenlo para afuera. Y me sacaron en el aire. Cuando llegué a la casa, llegué a mi casa, por supuesto, y al rato después llegué a mi esposa. Y ahí, bueno, yo la eché de la casa a mi esposa. La eché porque dije: yo no voy a vivir con una canuta. Sucede que después, bueno, la demandé a mi esposa también, tuvimos la justicia y nos separamos, y yo me quedé con los dos hijos menores, Alejandro, con los dos hijos mayores, Alejandro y Cristian, y ella se quedó con la guagua con Evelyn. Pero en mi soledad había algo que no me dejaba tranquilo, y un día sueño que algo que jamás, yo no soy bueno para soñar nada, pero soñé un día, una noche en que yo estaba en mi cuarto y veía que alguien entraba a mi cuarto y que me tomaba de la mano, y yo no podía hablar, y me sacaba del cuarto y salía de mi cuerpo, y yo veía mi cuerpo y salía y volaba con la persona que de la mano. Y llegamos al templo que está en Buen Río Seco en aquellos años, y entramos y pasamos por encima, atravesamos la pared, y me dice esa voz: aquí me vas a servir tú. Luego regresamos, y yo mirando todo, y llego a mi casa y veo mi cuerpo, y entro en mi cuerpo y despierto. Y en vez de decir alguna palabra bonita, dije: hasta en sueño me salen estos canutos. Sucede que quedé pensando en el sueño que tuve y no podía dormir. No podía dormir, y eran 3, 4 de la mañana, no podía dormir. Y entonces prendí la radio. Y en ese momento empieza a hablar una mujer en la radio. Yo nunca había escuchado un programa evangélico, nunca había escuchado nada de predicación, menos leer la Biblia. Nunca permití que nadie me predicara, jamás nadie le permití. Tuve amigos evangélicos en el trabajo, nunca le permití a nadie que me hablara. Pero sucede que esta persona hablaba tan bonito que en un momento dado ella dice: mira, a ti te digo, tú que estás en esta hora allí que no puedes dormir, a ti te digo, Jesús te ama. Y sabe que sentí como algo que traspasó mi corazón, que me puse a llorar sin saber por qué lloraba, y lloraba y lloraba y lloraba, y lo único que le dije fue: Dios mío, si tú quieres que sea evangélico, lo voy a hacer, pero ayúdame, solo no puedo. Me quedé dormido. Al otro día fui a buscar a mi esposa porque estábamos separados, ya llevábamos 6 meses separados con mi esposa. La fui a buscarla para conversar con ella y explicarle lo que me había sucedido. Y mi esposa me dijo: no quiero nada hablar contigo. Y me dijo: si quieres, ven a la tarde a las 7. Y fui en la tarde a las 7, era un día martes, y ella no estaba. Y me dijeron que estaba en la iglesia. Yo fui a la iglesia a buscarla. Y cuando fui, yo sentí una voz clarita que me decía: no entres ahí, porque te van a echar por afuera, tú viniste aquí a hacer escándalo y se van a burlar de ti, no entres ahí. Mi esposa sale para afuera y me toma de la mano y me dice: entra, nadie te va a decir nada. Entré a un culto por primera vez el día 29 de agosto de 1989, y estuve 2 horas sentado en la última banca atrás, y me parecieron que habían sido 5 minutos. Y después de eso, no había la hora de salir también, y lo único que pregunté: ¿y cuándo hay reunión otra vez? Me dijeron: el jueves. ¿Y puedo venir yo? Pero claro, me dijeron. Y me fui para la casa antes que ellos se quedaron ahí y me fui solo.
Entonces, cuando llegó el día jueves, no sé por qué tenía esa ansia. Y volví el día jueves y mi esposa ya estaba en la iglesia, por supuesto, y yo fui solo. Y nuevamente ella me salió a buscar y me senté ya en la segunda banca más adelante. Y escuché toda la enseñanza que había y estuve nuevamente como 2 horas y media aproximadamente en la reunión y eran cortísimas. Y cuando terminó la reunión, se acerca el pastor. Yo dije, aquí el pastor me va a echar para afuera, dije yo. Me miraba, donde apareció él, me miraba, no me quitó la vista de encima. Y luego se acerca al lado mío y me dice, buenas noches, hermano Miguel, Dios le bendiga. Oh, yo quedé pero impactado porque después de lo que había hecho, los escándalos que hice, tantas maldades que hice, pues no le voy a contar todo. Y que me dijera, buenas noches, hermano Miguel, no, me sentí pero otra cosa. Y sabe que conversamos un rato y me dice él, ¿sabe Miguel? Me dijo, aquí en la iglesia llegan de repente Biblias y nosotros las vendemos aquí baratas a los hermanos, para que tengan su Biblia, la cual es muy bueno que tú la tengas también, me dijo. Y ya le dije, ¿y cuánto vale? Mi primera Biblia a mí me costó 400 pesos. Y como tenía 500, dije, ¿qué es con el cuento que yo te venda? Y tuve una Biblia por primera vez en mi vida. Yo nunca había leído una Biblia, ni siquiera la conocía la Biblia. Mire qué cosa, ni siquiera conocía la Biblia, siendo que yo fui laico en la Iglesia Católica. Y aquí en el Buen Pastor, aquí cerca de aquí, yo fui laico y ayudante de misa con el sacerdote, muchas cosas que hace un laico ahí. Y sin embargo, nunca leí la Biblia ni la conocía. Comencé a leer la Biblia y fue algo para mí maravilloso. Porque me acostaba a las 3 de la madrugada leyendo la Biblia y me levantaba a las 5, 5 y media para seguir leyendo la Biblia. Fue algo tan tremendo que impactó mi vida realmente la palabra del Señor. Y de ahí ya comienza la vida en el Evangelio. Se comenzaron a discipular y en un momento, por lo que sabemos, son llamados para ir a abrir iglesia a Villa Mercedes. Es lo que hemos sabido. Cuéntenos un poquito, así, a grandes rasgos quizás. Fue tremenda. Porque sucede que después con mi esposa nos reconciliamos y comenzamos a vivir en la casa que era de mi mamá, en el Santiago, era un departamento. Y comenzamos, lo primero que hicimos fue hacer discipulado. Y para mí eso era impactante, maravilloso. Resulta que un día estábamos en el discipulado cuando llega mi mamá con mi hermana mayor. Y mi mamá nos insulta, nos trata por el suelo con grosería, que te imaginaba, que mi casa aquí, Bueno, yo le iba a contestar y la hermana que me estaba discipulando me dijo, ore. Yo me puse a orar así en silencio. Cuando en ese momento en silencio viene el poder de Dios sobre mi vida y siento algo tan grande que de mis entrañas sale un aleluya, pero prolongado, largo, y mi boca se empieza a mover sola y comienzo a pronunciar cosas que no entendía, pero que era maravilloso, estaba en la presencia de Dios. Después supe que era el bautismo en el Espíritu Santo, cosa que muchos a veces niegan y que cuestionan, pero es algo tremendo el poder de Dios que vino yo siendo nuevito en el Evangelio. Y sucede que después mi mamá se fue y yo quedé con eso maravilloso y lo único que hice fue salir de afuera y le empecé a predicar a mis vecinos. Era las 2 de la mañana y yo andaba predicando a mis vecinos en las casas diciéndole que Jesús vive. Era una locura realmente el Evangelio. Sucede que después de eso mi mamá me demandó. Mi mamá me llevó a los tribunales y fue muy doloroso, muy doloroso. Cuando llegamos al tribunal, después le dice, ve la demanda y le pregunta a ella, el juez le dice, ¿qué pide usted con respecto a su hijo? Y ella le dice, empieza a contarle que su hijo era canuto y que yo lo estaba obligando a que fuera evangélica y que ella siempre ha sido sus raíces católicas. Y habló un sinfín de cosas. Y luego el juez me pregunta a mí. Y yo le digo, señor juez, le dije yo, en parte es verdad lo que dice mi mamá, pero en parte no es así. Dios no obliga a nadie. Yo llegué al Evangelio por voluntad del Señor y lo acepté en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y Él cambió mi vida, me sacó los vicios, el trago. Yo era un hombre vicioso, era alcohólico. Y yo me fumaba 2 cajetillas diarias de cigarrillo por mi soledad que tenía. Y Dios cambió todo eso en mi vida, le dije yo. Y ahora le sirvo al Señor junto a mi esposa, estábamos separados, le conté al juez.
el juez nos dejó un momento solo para que conversáramos. Y yo le dije, mamá, lo que hemos llegado a la justicia. Y mi mamá no me contestó nada. Luego llegó el juez y dijo, bueno, ¿en qué han quedado? Y ella le dice que se vaya. El juez dijo, bueno, no hay nada más que hacer ya que ustedes no tienen, no hay reconciliación. Y firmó un decreto en el cual decía que me daba 30 días para salir de la casa. Si yo no dejaba en el plazo de 30 días en la casa, iba a ser echado fuera de la calle con la fuerza pública, con carabineros. Y ahí comenzó mi angustia también. Nunca habíamos arrendado, nunca había salido de ahí. Y nos pusimos a orar con mi esposo solamente. Oramos. Y llegado el día 28, porque ya en el 30 días llegó el día 28, cuando un día en la reunión, el pastor nos llama por alto parlante, nos dice, matrimonio Alarcón, Espinosa, que se queden, queremos conversar con ustedes. Y no sabíamos qué lo que era, y ahí el pastor nos dice, mire, hay un hermano de Villa Mercedes que él se va para el norte, y él tiene un templo allá, y nos pasa a nosotros que abramos una obra allá en Villa Mercedes. Y nosotros estuvimos orando con los hermanos aquí, y el Señor puso en nuestro corazón que ustedes tenían que ir a abrir obra allá en Villa Mercedes. Nosotros, sin pensarlo mucho, le dijimos al tío inmediatamente que sí, porque dijimos, esto es de Dios, porque ya se acercaba la fecha que lo iban a echar fuera a la calle. En aquel tiempo se hacía, la justicia lo hacía en aquel tiempo. Y pasó que desde el momento, pasaron todos 3 días, y un día sábado nos fuimos para Villa Mercedes y comenzamos allá en una casa. Pasamos pobrezas miserables, no teníamos que comer, dormíamos en el suelo porque no teníamos cama. Nos dimos cuenta que todo lo que tenía en la casa era de mi mamá no me dejó llevar nada. Cocinábamos en fuego, nunca había picado leña, aprendí a picar leña. Dejábamos medio hoyo en el suelo. Y mi esposa la encontraba en la tarde a veces llorando, toda llena de tinte por el carbón, por el palo quemado en la cara. Fue una experiencia hermosa, sufrida, pero lo más maravilloso es que allá en Villa Mercedes Dios hizo una obra tremenda. Ganamos almas para Cristo, una iglesia que todavía está allá, todavía esa iglesia existe, es real. Hace pocos días atrás fuimos a Villa Mercedes a visitar a un hermano muy querido, fueron los primeros hermanos que ganamos en Villa Mercedes, que se llama Rudecindo, y le decimos con cariño, le decimos Chindo. Con su mamá ellos fueron los primeros que ganamos en Villa Mercedes. Pero pasó algo después, que me enfermé. Estando en Villa Mercedes sirviendo al Señor, me enfermé. Sufría unos dolores de estómago horribles y no sabía por qué era. Yo siempre sufrí esos dolores de estómago. Pero cuando llegamos a Villa Mercedes fue algo tan fuerte que mi esposa me trajo de urgencia a Los Ángeles, y me vieron y me pasaron de urgencia. Dije, no, esto es una vesícula fulminante, y me pasan a pabellón inmediatamente. Resulta que después que me recupero de la operación, al día siguiente mi esposa me va a ver y se pone a llorar. Y después me viene a ver mi mamá y llora, me van a ver mi hermana y lloran. Y yo no sabía qué sucedía, qué pasaba. Entonces le pregunto al doctor, doctor, le dije yo, ¿por qué no me dicen de quema? Pero realmente, porque me dijeron que era de vesícula, pero generalmente cuando operan de vesícula, les digo, dejan la piedrecita en el velador. Y yo no veo ninguna cosa aquí. Y el doctor se cruza de brazos encima de una mesa que colocaban en las camas antes, y me dice, ¿quieres saber realmente de qué te operé? Sí, le dije yo. Y me dije, tú tienes un tumor. Y lamentablemente no puedo hacer nada más por ti. Y ahí me da la sentencia. Y sucede que fue tan horrible, hermano, que sentí que todo se me oscurecía. Sentí que me sumía, que me empezaba a caer en un abismo. Y yo no escuché nada, no escuchaba nada, no quise comer nada, no quise saber nada de nadie. Y comencé a sumirme cada vez más en esa soledad. Me hundía. Es que llega la noche, y en la segunda noche le digo a Dios, Dios mío, le dije yo, para esto me llamaste. Esto es el Evangelio. Conocerte y morir. Esto es el Evangelio. Sucede que después
en la noche siento una presencia maravillosa. Le viene la presencia del Señor. Y el Señor me abraza, siento su abrazo, siento sus caricias. Y siento su voz que me habla y me dice: Miguel, te amo. Y me emociono, pero es que fue tremendo. Y entonces me viene la gana de vivir. Y lo único que hice fue darle gracias al Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. El tiempo que esté aquí, Señor, te voy a adorar, solamente te voy a adorar nada más, Señor, el tiempo que esté aquí. Sucede que al otro día me vienen a dar el alta y me hacen el último examen y me despiden de la enfermera, de todos, se despiden de mí como ya no me iban a ver nunca más. Y entonces... Ahí fueron los pastores a orar por ti. Primero fue el pastor a verme. Fue el pastor a verme primero esa mañana. Fue el pastor a verme y el pastor me unge. Y entre la oración que recuerdo de él que dijo: a ti te digo cáncer, te reprendo, de hecho fuera de él. Es un hijo de Dios, no tiene derecho sobre él. Y él me coloca la mano aquí en el estómago. Y yo siento un ardor aquí en mi estómago que me quemaba, algo que me quemaba aquí dentro, tan fuerte, que yo lo único que hacía era darle gracias, Señor, es tu amor solamente. Y luego de eso, con ganas de vivir, sin saber el tiempo que ya el doctor me había dicho, 3 meses de vida, pero que esos 3 meses lo viví intensamente adorando al Señor. Y sucede que me dan el alta, fue un día sábado que me dieron el alta. Cuando llegué a mi casa, me acuerdo que me fue a ver el pastor Samuel. Y yo le digo: pastor, ¿me puede, hermano Samuel, en aquel tiempo era el hermano Samuel, le dije: ¿me puede venir a buscar mañana, por favor, para ir al templo? Yo quiero dar gracias al Señor. Pero me decía: ¿pero cómo estás recién operado? No, yo quiero darle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno conmigo. Y al otro día Él me fue a buscar. Y yo llegué al templo en invierno, con frío, recién operado. Una operación que tengo de aquí mismo hasta abajo, horrible. Una costura de saco que me hicieron, total, se va a morir. Y sucede que llegamos al templo y adoramos al Señor, y adoramos. Yo me ponía en pie como podía, me ponía en pie, levantaba mis manos y adoraba al Señor, le daba gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu amor, Señor, y cantaba al Señor. Recuerdo que el pastor me fue a ungir nuevamente y decía: gracias, Señor, por su fe. Yo aún no tenía idea de cierta forma, o que aún era nuevo en el Evangelio, ya poco más de un año. Había muchas cosas que yo no sabía, por supuesto, y aún con los años que tengo hay cosas que no sé todavía. Y oraba y adoraba al Señor. El culto terminó alrededor de las 11 de la noche y me fui a mi casa, recién operado. Y lo único que decía: gracias, Señor. Pasaron 8 días, volví a la consulta médica, y porque tenía control con el doctor. Entonces, al entrar en la consulta médica, el doctor me mira y mira los papeles y me vuelve a mirar y me dice: mira, chiquillo, me dice, te veo tan saludable, tan rosadito, me dice. Quiero que me expliques qué pasó aquí. Tengo un examen aquí y tengo un resultado acá. En este resultado me dice que tú tienes un tumor que no te lo sacaron, porque si te lo sacaban tú te morías. Y aquí me dice, y tienes una sentencia aquí, porque ya el doctor te dijo, porque aquí está escrito. Pero tengo este otro examen que te lo hicieron antes de salir del hospital, el cual me dice que tú no tienes nada. ¿Qué pasó aquí?, me dijo. ¿Qué sucedió? Quiero que tú me expliques. Y yo lo único que le dije al doctor: Dios es grande, Dios es real, Él es el sanador, y Él sigue sanando como lo hizo miles de años atrás, y hoy día lo sigue sanando, y Él sanó mi vida. Y yo seguiré hablando de que Él es mi Señor y mi Salvador. Dios hace la obra, para ir complementando la historia, en honor al tiempo igual. Dios hace la obra, pero en un momento usted nos contó, dentro del testimonio también, y para los que no conocen el testimonio quizás, que a raíz de algo vino esa enfermedad. Brevemente, ¿cómo fue y cómo Dios obró en todo eso? Brevemente, si nos puede contar, por favor. Sucede que
leyendo, estudiando lo que es la palabra del Señor y leyendo algunos libros cristianos, descubrí que el rencor, el resentimiento, el odio produce tumores. Entonces yo dije, ¿pero cómo tumores y odio de qué? Y entonces se me viene a la memoria mi papá. Yo vengo de un hogar separado. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 meses de vida. Y a mí me enseñaron a odiar a mi padre. Me enseñaron que mi padre no me amaba, que mi padre me había abandonado. Eso me lo enseñaron mi familia, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mi mamá. Y yo crecí con ese odio en mi corazón hacia mi padre, porque me había abandonado. En el colegio generalmente las reuniones, antiguamente iban los papás a las reuniones. En mi caso iba mi abuela, porque mi mamá trabajaba todo el día, mi mamá no la veía, pasaban días que no la veía porque trabajaba ella. Y eso en el colegio, cuando me hablaban siempre me decían guayo, más se acrecentaba ese odio en mi corazón. Entonces, cuando conocí al Señor, descubrí esto, ese rencor en mi corazón. Entonces me puse en oración que quería conocer a mi papá. Y le dije a mi esposa esta inquietud, y un amigo se ofreció llevarlo en su auto. Me acuerdo que fuimos con mis hijos, Alejandro, Cristian y Evelyn, mi esposa por supuesto, Marisa también fue. Y fuimos hasta la ciudad de Angol. Sucede que buscamos a mi papá. Él vivía antes cerca de la estación, al frente había una casa, por lo que yo sabía, y nadie lo conocía, todo había sido remodelado ahí. Y buscamos en otro lugar, fuimos a una población en la cual un señor que preguntamos a un comerciante, me acuerdo que le preguntamos, me dijo, allí hay un caballero que puede conocer a don Luis. Y fuimos a donde él y él me mira y se pone a llorar este caballero y me dice, tú eres Miguel. Sí, le dije yo, ¿y usted quién es? Me dijo, yo soy un amigo de tu papá. Tu papá siempre se ha acordado de ti. Él vive en tal población, la Villa Alemania, y me dio la dirección y partimos corriendo. Yo lleno de alegría, tenía una alegría tremenda porque iba a conocer a mi papá. Y entonces, cuando llegamos allá, me sale a recibir mi hermano, el Toño parecía, el Pelé. Y él me dice, tú eres Miguel. Sí, un moreno guapo igual que yo. y nos hacen pasar. Mi papá trabajaba de guardia en aquel tiempo, estaba jubilado ya mi papá y trabajaba de guardia. Y él estaba de noche. Y yo, con ansias de poder ver a mi papá, yo me imaginaba un hombre alto, mi papá, buen mozo, así como yo, rubio, de ojos azules. Pero, ¿sabe? Cuando veo salir a mi papá detrás de la cortina, es un viejo chico. Pero era mi papá. Le abracé a mi papá, lo besé a mi papá y le dije que lo amaba. Y le dije, ¿sabes? Algo increíble, le dije, perdóname, papá. Y él me decía, perdóname, hijo, perdóname. Y lo abrazamos, fue un encuentro tan lindo, tan maravilloso con mi papá, lleno de amor. Era el Señor obrando en ese momento allí, en ese encuentro con mi papá. Recuerdo que cuando tenía 12 años, yo juré en mi vida dije yo, un día voy a conocer a mi papá, voy a ser grande, voy a cumplir mi edad y lo voy a buscar, lo voy a matar a mi papá. Pero Dios me salió al encuentro. Y todo ese odio que tenía, Dios lo transformó en amor. Y fuimos a Angol y conocí a mis hermanos, mi hermana Irma, mi hermano Pelé, la Lucía, el mayor, no me acuerdo, el Toño. De hecho, el día jueves en la tienda tuve la oportunidad de estar después de muchos años, tuve la oportunidad de estar con la tía Lucía, a quien le prometí que le iba a enviar esta entrevista para que pudiera escuchar el testimonio. Y ella comentó que en su último año de vida, en este caso tu papá, conoció al Señor. Y varias personas de la familia han conocido al Señor. Y espero también, a través de esta entrevista, que la familia sea bendecida. Le mandamos mucho cariño a la familia Alarcón Rodríguez, allá en Angol, y que sean bendecidos y el Evangelio también toque sus vidas. ¿Qué fue para ti saber que tu papá... cuando me llamaste, estuve el jueves, que mi hermana estaba en la tienda ahí, muchos años que no veo a la Lucía, muchos años.
Y me emocioné tanto que no te podía contestar. Estaba llorando, de verdad. Es mi hermana, son mis hermanos de Angol. Mi papá estuvo allá, vivió, formó su familia, y él le habló siempre de nosotros y se acordaba de mí. Y lo que más me emocionó fue que mi papá, antes de partir de este mundo, él me llamaba. Eso me emocionó muchísimo. Y doy gracias al Señor porque cuando conocí a mi papá, no le llevé ningún regalo. Pero ¿se sabe lo que le llevé? Un texto bíblico, una palabra. Fue lo único que le llevé, no tenía nada, no se me ocurrió llevarle un regalo o algo. Le llevé un texto bíblico. Fue lo único que le regalé. Y después de eso, fui una vez más a ver a mi papá. Después decidí ir a verlo nuevamente. Pasaron los años, fui a verlo y me encontré con la noticia que mi papá había fallecido. Y bueno, no sabía qué había sucedido realmente. Pero mi hermana me empiezan a contar que mi papá en sus últimos años, sus últimos días de vida, él estuvo asistiendo a la iglesia. Y entonces, cuando íbamos camino al cementerio, me dijo, vamos a pasar por la iglesia donde iba mi papá. Dijo. Y cuando veo la iglesia desde el frente, vi una cruz, chuta, dije yo, ¿a qué iglesia iba mi papá? Y cuando pasamos por el frente de la iglesia, decía Alianza Cristiana y Misionera. Y dije, ¡gloria al Señor! Mi papá ya conoció al Señor, se había convertido a Cristo. Murió sirviendo al Señor. Qué linda noticia y qué lindo testimonio poder escuchar, saber cómo Dios transforma las familias que estaban en ruina, una vida de alcoholismo, una vida de maltrato y también donde la salud había sido afectada. Y Dios hace todo, forma misioneros, hombres de Dios, personas de Dios, trae restauración en la salud cuando había dictamen de muerte, trae reconciliación, sana el corazón cuando había rencor hacia un padre y producto de esa reconciliación trae salvación sobre la vida de la familia. Qué lindo es saber. Valesca, no sé si puedes preguntar algo más, quizás para agregar. Sí, algo que me llama la atención de todo lo que han contado es que desde el principio tuvieron esa disposición de servir. Y hasta el día de hoy vemos cómo siempre ustedes están sirviendo, siempre están apoyando a nuestro pastor. Y usted también con su talento ha servido al Señor construyendo el templo, ahora trabajando en el campo. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué no todo el mundo tiene ese llamado de servicio? ¿Por qué les gusta este tema del servicio en la obra del Señor? Bueno, yo le doy gracias al Señor por la visión que el Señor le mostró al pastor Samuel y por la confianza, porque yo creo que el pastor siempre cuando coloca a alguien siempre le ora al Señor. El pastor Samuel es un hombre de oración. Y después de muchos años, él nos puso a cargo de un discipulado acá en Santiago Fuera. Y ha sido hermoso porque comenzamos nuestro discipulado en el departamento donde vivíamos y comenzamos nosotros, la familia, ya que mi nuera, la esposa de mi hijo Alejandro, nos pidió que le enseñáramos la palabra que quería aprender. Y comenzamos con mi nuera y mis hijos y mi sobrino Pablo. Pero fue tanto lo que el Señor comenzó a hacer con los vecinos. En esos años, mi vecina Angélica Obreque nos preguntó si podía participar de los cultos que nosotros hacíamos en nuestra casa. Y comenzó ella, después empezó a ir su hija, sus hijos, y después fue su esposo. Su esposo también era alcohólico. Y el Señor hizo una obra maravillosa en el esposo de mi hermana Angélica Obreque. Y así comenzó a extenderse el discipulado en nuestro departamento. Y comenzó a hacerse chico el departamento. Empezó a ir más vecinos. Y recuerdo que el pastor Samuel nos dijo, pero hermano, un día nos fue a dejar, después del culto nos fue a dejar. Y nos dice, aquí hay una sede, podrían hablar y pedir esa sede. Y yo le dije, sería bueno porque ya que el departamento se nos hace muy chico. Pero el Señor usó el hogar de nuestra hermana Juanita, la suegra de nuestra hermana Paulina Ruiz. Y ahí comenzamos en el hogar después de la hermana Juanita.
Y después ya estuvimos como 4 años en la casa de la hermana Juanita y nos prestó después el hogar la hermana Marlene. Y porque ya habíamos estado muchos años con la hermana Juanita, ella nunca nos dijo que nos fuéramos, pero para no seguir ocupando su hogar, nos fuimos a la casa de la hermana Marlene y allí seguimos el discipulado. Y gracias al Señor, le doy yo al Señor por el pastor Samuel Ruiz, por la visión que Dios le dio a él acerca de los discipulados. Dios los lleva al ministerio, dijimos en Villa Mercedes, después de todo lo que Dios hizo en su vida. Villa Mercedes abriendo una obra de la nada ya, en un pueblo religioso, en un pueblo donde no había prosperidad, nada. Después de ahí los lleva a Payihue, allí en el Super 13, hacia adentro, una población donde predicamos, se abrió una obra ya, donde muchas veces predicando pillábamos balas ensartadas, producto de la balacera, pero había un respeto hacia nosotros, los cristianos. Dentro de todo, para los que no conocen, son mis padres ellos. Y después de ahí, ya Santiago Huera. Una vida de ministerio, una vida abriendo obras, formando gente. A través de ustedes Dios ha usado para que llegue gente al Evangelio, como contaban de nuestra hermana Angélica, cómo se ganó la familia de Valenzuela, nuestro hermano Juan Carlos, Pablo, Pamela, mi tía Ali, y ahora en Santiago Huera. ¿Cómo se proyectan de aquí a unos par de años dentro del ministerio? Yo sé que todos los dejamos la voluntad del Señor, que Dios pueda hacer, pero directamente al grano quiero preguntar. ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Qué les gustaría a ustedes ¿Cuál es su sueño o una meta? Después de todo lo que han vivido? Ya sabemos, Dios hace como Él quiere, pero ustedes, su anhelo. Yo creo que está en nuestro corazón, es algo, yo digo solamente del Señor. Hemos ayudado en todos los cultos que hay en este momento, que de la América estuvimos allí apoyando en la América en su inicio, cuando allí era los escritorios, era acá polvo y tierra. Estuvimos también ayudando a abrir la obra ya en Mulchen, también estuvimos ayudando a la obra. Estuvimos ayudando en el nacimiento también a abrir la obra de nacimiento. Siempre estuvimos participando en ese ministerio. Nuestro proyecto, yo creo que es seguir tal vez a un local, tal vez una casa, tal vez una sede, tal vez una iglesia. Pero nuestro proyecto siempre es ganar almas, por supuesto. Pero abrir un lugar donde podamos estar para servir al Señor, predicar su palabra y por sobre todas las cosas ganar almas. Eso es bueno, porque la palabra dice que el que anhela obispado, buena obra desea. No es algo malo anhelar el ministerio. Ganar almas es el llamado para todos. Pero trabajar en la obra en un ministerio donde sabemos que Dios nos ha llamado, también es bueno. En el tiempo del Señor, y se necesitan obreros sin duda. Así que, bueno, Dios conoce los tiempos y en el tiempo de Él, si es su plan, Él los va a llamar al ministerio. Qué bueno saber. La mies es mucha y los obreros son pocos, y la gente dispuesta es muy Y qué bueno que importante. saber que están dispuestos. Sí. Así que, Pastor Samuel, si está escuchando, aquí tiene... No, Obreros dice la hermana Gloria. Tiene obreros dispuestos. Mire, antes se me olvidaba, mis papás, los dos se fueron con el Señor. Porque mi mamá, que ella fue la que nos hizo la guerra, mi esposa le hizo la guerra terrible. Sin embargo, un día después que nos vinimos de Villa Mercedes, íbamos un día al culto, el día miércoles, cuando había reunión el día miércoles, pasé a saludar a mi mamá cómo estaba, porque siempre la pasaba a saludar. Mi mamá me dice, ¿dónde vas? Y yo digo, ¿cómo día miércoles? Voy a la iglesia, voy con mi Biblia. Y ella me dice, ¿te puedo acompañar? Oiga, para mí fue tremendo, tremendo. Pero claro, mamá. Y llevé a mi mamá a la iglesia por primera vez un día miércoles. Y llegamos allá, tuvo la reunión y luego se acerca la pastora. En aquel tiempo estábamos con el pastor Hugo allí. Y le dice si quería aceptar al Señor. Y mi mamá le dijo que sí. Mi mamá aceptó al Señor, se convirtió a Cristo. Y ella murió hace 5 años. 5 o 6 años falleció mi mamá. Pero siempre nos acompañaba a nosotros aquí. Después, cuando el Señor nos llamó aquí, seguimos sirviendo al Señor y mi mamá. Faltan mis hermanas que conozcan al Señor.
mi hermana, Mi tía María, mi hermana María de aquí, mi hermana Filomena, que conozcan al Señor. mi tía María ya se convirtió al Señor, aceptó a Cristo. Falta mi tía Mena que llega a este lugar. Mi sobrina, o sea, nuestra prima en este caso. Sí. Sin duda ha sido un hermoso tiempo, una linda entrevista de cómo Dios restaura las cosas. Si hay alguna persona que está escuchando que quizás en su corazón hay odio hacia su padre, quizás hacia su madre, algún familiar, algo, que Dios pueda sanar el corazón y solo Jesús lo puede hacer. Si hay alguien que está pasando tiempo difícil en su familia, una vida de quizás de violencia, maltrato o de vacíos, que lo quiere, se refugia en el vicio, Jesús puede transformar eso y llenar el corazón de cualquier ser humano que se acerca a Él. Y si hay alguien que está dispuesto a trabajar en la obra del Señor, dispón tu vida, así como dijo, en este caso mi mamá dijo, aquí estoy, haz lo que quiera con mi vida, también Dios está llamando a obreros. Así que damos gloria al Señor por esta linda entrevista. Sin duda somos bendecidos, Valesca. Sí, pero antes de finalizar, hermano Miguel, quiero pedirle cortito, ¿hay alguna palabra que ha marcado su vida que usted pueda transmitir en esta tarde a los hermanos? El primer texto que a mí me impactó en mi vida, en Joel 2:12, dice: ahora pues, dice Jehová, convertidos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ese texto marcó mi vida porque fue el primer texto que yo la atesoré en mi corazón, que escuché y le dije, esto es para mí, esto me habla a mí el Señor. Y yo digo, Señor, yo te recibo. Mire, todavía ni siquiera había hecho la oración de fe. Y yo te recibo, Señor, ya es conmigo, Señor, como dice tu palabra. Y recuerdo cuando yo recibí al Señor, fue en un culto, ya en la tercera o cuarta reunión, vino una hermana a predicar desde Concepción, hermana Amalia. No sé si alguno se acuerda de ella, hermana Amalia. Y ella vino a predicar y predicó de la salvación, de recibir a Jesucristo. Y yo recuerdo que estaba tan ansioso por esa palabra, porque ya tenía ese texto en mi corazón, que yo, cuando ella hizo el llamado, yo primero me levanté de la silla como un resorte, que yo quiero a Jesucristo, como un loco en la reunión. Y acepté a Cristo ese día. Había pasado ya como 2 semanas había pasado aproximadamente, y acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y doy gracias al Señor que me ha sostenido hasta el día de hoy, 30 y tantos años que llamo. ¿Qué texto, qué palabra lo ha sostenido? Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mi socorro siempre ha sido el Señor, mi refugio. Así que eso yo le doy gracias, Señor, que nunca me ha soltado de su mano. Quisiera compartir un pequeño testimonio. Hace poquitos días nos sucedió con mi hermana Marisa, hablando de salvar almas, que a eso el Señor nos llamó, ir y hacer discípulos. Hace poquitos días falleció un vecino mío, y lo triste de esto es que él llevaba 2 días que había fallecido y estaba solo en su casa. Y cuando vi los carabineros que llegaron y tuvieron que forzar la puerta para entrar, y encontraron a mi vecino muerto. Y después comenzó a llegar la familia, llegaron los que sacan y lo terrible de esto de que él había sido una persona que había conocido al Señor y se había apartado. Pero en su último instante, por lo que me decía la hija, que parece que me dijo, mi papá se reconcilió con Dios, me decía, porque cuando nosotros entró Carabinero encontró la radio encendida, y la radio había una radio evangélica, me dijo. Después lo velaron a mi vecino en una sede, y mi hermana Marisa me dice, ¿vamos? Y yo le digo, sí, yo voy. Y me dice, llegamos allá, y resulta de que la hija dice, ustedes son evangélicas, ¿cierto? Sí, le dijimos, nosotros somos cristianas. Y dijo, ¿y ustedes podrían hacer algo acá? Porque hemos hablado con diferentes pastores y nadie quiere venir por el problema del COVID. Y nosotros le dijimos, no, ningún problema. Nosotros, me dijo, ¿y ustedes podrían leer la Biblia y conseguirse una guitarra y cantar? Sí, le dijimos, ¿no tienen miedo al COVID? No, le dijimos nosotros lo hacemos. Y mi hermana Marisa fue a buscar a su hijo y hicimos un culto. Y lo maravilloso que después del culto Marisa me dice, ¿quieres decir algo? Y yo ahí hice un llamado
a quien quería recibir a Cristo como su Señor, y le hice ver que como su papá está acá, pero sabemos que de esta vida, muchos dicen que de esta vida no hay otra, pero sí hay otra, y la otra vida es cerca de Dios por la eternidad. Y hice el llamado, y después le dije, ¿quién le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Y levantaron 4 personas la mano, la hija y 3 personas más, y mi hermana Marisa lo hizo recibir a Cristo, y las señoras lloraban, y fue tan maravilloso de ver que en este tiempo del COVID, que todos tienen terror de ir a la calle, todos tienen terror mucho de acercarse a otras personas, nosotros pudimos estar ahí, y 4 personas recibieron a Cristo. Amén. Es Sí. glorioso ese testimonio, porque usted siempre está hablando de que otras personas conozcan al Señor, y en todas partes usted siempre está predicando y hablando, y me doy cuenta también que otros hermanos los buscan a ustedes para ir a orar por otras personas. Siempre usted está pidiendo oración por personas que se conviertan, y por esa fe también, y por ese compromiso que tienen con la obra del Señor, por buscar almas. Así es que un gran testimonio, y también que podamos aprender de eso, aprender que hay muchos que están perdidos, y que no hay, que todas las oportunidades que tengamos podamos hablar del Señor. Somos Así llamados como para nuestra eso. hermana y nuestro hermano Miguel siempre están dispuestos a hablar, no importa el lugar, ellos siempre están hablando del Evangelio. Sí. Amén, no importa dónde. Es una bendición predicar la palabra del Señor. Siempre hablamos con algunos hermanos, dicen, la yoyita no, al púlpito no mucho, no, enemiga al púlpito. El Pero- testimonio que sea cortito. Hermano, voy a dar un testimonio cortito. pero tiene la posibilidad de predicar y no pierde la oportunidad. Sí, pero ya la muy escuchamos, pastor, así que usted la puede hacer predicar cuando quiera aquí en el púlpito. Sí, la va a hacer cortita. Que el Señor les ¿No bendiga. es cierto, Marisa? Muchas gracias por toda la audiencia, y sin duda está abierta la opción en el chat para que puedan dedicar algunas palabras, algo de esta entrevista. Que el Señor les bendiga, y nos veremos la próxima oportunidad que tengamos para entrevistar a nuestros hermanos. Adiós, hermano. Bendiciones, Bendiciones. a todos. Chao, chao. Gracias, hermano. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy.